luego vamos a abrir para el espacio para recoger preguntas, comentarios de las personas asistentes, de modo que hemos escuchado tres muy buenas presentaciones que nos dan muchas luces para entender mejor cómo la Constitución piensa el sistema económico del país, o para usar el término de la propia Constitución, cómo piensa el modelo económico. Pero también hemos escuchado referencias, comentarios muy oportunos, me parece, para entender la relación que se podría encontrar, que se podría establecer entre las disposiciones de la Constitución y los problemas que hoy día está afrontando la economía nacional. Con todo esto, abrimos ahora el espacio para escuchar comentarios o preguntas de los amigos que están participando en esta sala. Roberto, creo que quieres intervenir. Yo les decía que tenemos un poquito la obligación de compartir con ustedes la inquietud que nos ha llevado a tratar de convocar a este diálogo y de invitar a tres expertos en el tema, porque hemos ido percibiendo a lo largo de varias presentaciones esta idea de que la Constitución representa una camisa de fuerza que nos está impidiendo, que nos está quitando flexibilidad, que nos está quitando a los bolivianos la posibilidad de modificar el rumbo de nuestra economía para enfrentar la crisis. Como decía hace un momento José Gabriel, también no contempla la crisis, no se le ocurre a la Constitución o a los constituyentes que podía haber un momento en que se acabaran los recursos naturales, se acabara el gas, se acabaran las rentas, no hubiera que distribuir. Y entonces, ¿qué hacemos ahora, no? Bueno, hay que buscar inversiones, pero todo en la Constitución lleva a desalentar las inversiones, ¿no? No solamente las extranjeras, también las nacionales, con restricciones en términos de impuestos, en términos de régimen laboral, etcétera, ¿no? Entonces, parece que la crisis económica nos va a empujar hacia un nuevo momento constituyente, como suele decir uno de los colegas del grupo, que es Eduardo Rodríguez Belcé. Creo que vamos a tener que enfrentar dentro de poco la necesidad de revisar la constitución vigente y de invitar y de convocar y de provocar una nueva revisión de la constitución, que confiemos en que ese momento no tarde demasiado y por supuesto confiemos en que sea más amplio, más abierto y más democrático de lo que ha sido. Pero sobre todo creo que habrá que pensar también en que la próxima constitución debe ser menos reglamentaria, menos restrictiva y debe ser más flexible en su diseño institucional para permitir que otros actores intervengan con su creatividad, con su esfuerzo, etc. Y cuando hablo de otros actores, no solamente hablo de los actores privados, en las empresas, sino también de las municipalidades y las gobernaciones, en general los gobiernos subnacionales, que pese a que estamos en un régimen de autonomías, pues claramente no tienen casi ninguna vela en este entierro, ¿no? O sea, están muy limitadas para poder actuar. Entonces se plantea el tema de cómo llegar a ese momento y si hemos de esperar a que la crisis sea tan grave y tan grande que sea insoportable vivir salvo en un país distinto y tengamos que reinventar el país desde abajo, o somos capaces de convencer a la población que es necesario admitir que lo que hicimos en el 2009 y que la constitución que se aprobó entre gallos y medianoche, en Oruro, en la Calancha, etcétera, en la Lotería Nacional y luego en un referéndum muy poco debatido y muy poco discutido, pues ha llegado a su fin y se ha agotado, ¿no? Entonces, quizás haya que pensar no solamente en cuál es el nuevo modelo que debemos construir, como acertadamente ha planteado en varias partes Rubén y también Sergio, sino cómo llegamos a eso, cómo convencemos a la gente y a los actores políticos que es hora de hablar con franqueza sobre el carácter restrictivo y limitante que tiene la Constitución, ¿no? La semana pasada estuvimos debatiendo el tema del litio, hace 2 semanas, el tema del litio, por ejemplo, y estaba claro que la Constitución era un obstáculo enorme
para pensar en un modelo distinto de explotación y aprovechamiento de esos recursos. Y la semana pasada discutíamos la universidad y, por supuesto, estando en la Constitución, la autonomía, el cogobierno, etcétera, que son los principales obstáculos a la reforma universitaria, pues también tenemos ahí otra vez un problema, ¿no? Entonces, creo que las tres presentaciones han sido una contribución muy buena que muestra que lo que algunos habíamos dicho en 2009 que iba a suceder, pues está lamentablemente sucediendo y es hora de pensar cómo salimos de esta camisa de fuerza, ¿no? Walter Guevara. Sí, gracias, Henry. Una pregunta basada en una suposición. La suposición es que la constitución de la que estamos hablando es un formalismo. Para los estrategas del populismo masista, la suposición que les ofrezco es que la constitución real, la constitución opuesta a la constitución formal, la constitución real es lo que ellos llaman la correlación de fuerzas. Entonces, la pregunta para los ponentes es, si fuera cierta esta suposición, entonces la constitución formal debería ser nada más que una herramienta, un instrumento para ayudar a conformar una correlación de fuerzas favorable al gobierno populista. Eso explicaría por qué del centralismo, por qué el monopolio de los recursos económicos, etcétera, en la constitución formal. Y el poco interés que realmente se tiene por parte del gobierno en cumplir los formalismos de la constitución, que sería una herramienta para concentrar el poder populista. ¿No creen los ponentes que algo así ha venido pasando desde el 2009? Jorge Rada, pues. Buenas noches. Interesantes las presentaciones y los comentarios, pero la situación evidentemente muestra lo difícil que es querer gobernar sabiamente en estas condiciones, porque además de lo mal que está la Constitución para el desarrollo económico en este caso, tenemos que tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de interpretar a su propio criterio más allá de lo que dice la Constitución. Y normalmente esa interpretación es más negativa para estos temas de desarrollo económico y en general para la administración del Estado. Entonces, yo pienso que para el candidato y el próximo gobernante, que no sea del MAS, va a ser muy difícil gobernar con esta constitución, y lo primero que tendría que exponer como plan de gobierno para hacer creer que su plan es distinto es plantear la modificación de la constitución así frontal y directamente, porque si no, cualquier planteamiento no va a ser creíble. Gracias. Ya hay algunas preguntas sobre la mesa, entonces vamos a volver con los ponentes. Permítanme sumar a las preguntas que se han planteado una que me parece bastante obvia, y es la siguiente. ¿Hay un camino de salida a la crisis sin reformas a la Constitución? Y si la respuesta es negativa, ¿cómo imaginan ustedes una nueva estrategia económica que contemple cambios en el modelo económico actual y, por lo tanto, cambios en la propia Constitución? Entonces, les invito a una segunda ronda de intervenciones. Comencemos por Rubén, por favor. Gracias por las preguntas. Respecto a esta dicotomía, ¿no?, de constitución formal versus la real, en mis comentarios hacía referencia de que lo que explica en gran medida el resultado económico que vivimos hoy día es una combinación ciertamente de lo que establece la Constitución, pero también de la lógica y de la ideología que ha sido implementada a través de
diferentes gobiernos. Más allá de lo que establece la Constitución formal, ha habido, por supuesto, en varios ámbitos, desconocimiento de sus principios. Y siempre a favor de los intereses de control y de economía política, ¿no? Un claro ejemplo, y vuelvo, repito, lo que en una democracia moderna se separa, así como siglos atrás se ha separado el poder político de la religión, en las democracias modernas desde hace unos años se ha separado lo que es el manejo monetario del poder político. No existe una razón clara por la cual el Banco Central tenga que estar sometido a las decisiones del poder político. De hecho, lo que maneja el Banco Central en términos de pasivos y activos es algo que influye en la vida de todos los ciudadanos, no solamente en la gestión gubernamental. Cada billete que nosotros tenemos en el bolsillo tiene un poder y es responsabilidad de un organismo independiente mantener el poder adquisitivo de ese billete, independientemente de cuál sea la visión, la lógica o el tinte ideológico del gobierno. Eso no se ha cumplido, ¿no? Siendo que se presume que el Banco Central debería ser un organismo independiente y autónomo a través de la elección de su gerente o presidente y sus directores. En los hechos le han encontrado la vuelta, ¿no? Y la vuelta ha sido nombrar a personas interinas. En gran medida lo que hoy día vivimos en términos de desbalance macroeconómico se explica en eso. Entonces, es cierta esa dicotomía que se presenta de constitución formal y real, lamentablemente más en lo que ha sido negativo, no tanto en lo que sea positivo. Y ahí engancho un poco con la pregunta de Henry. ¿Sería posible salir de esta situación sin una reforma en la Constitución? En algunos ámbitos es difícil. A ver, ¿cómo podríamos pensar en atraer inversión competitiva de primera calidad, de primer nivel mundial al sector minero si no restablecemos la concesión minera como un derecho? Y lamentablemente eso ha sido excluido de la Constitución. No existe a partir de la Constitución ese mecanismo que es indispensable para poder abrir ese espacio. Algo parecido está pasando en el sector de hidrocarburos, ¿no? El único actor que es capaz de funcionar en toda la cadena productiva es Yacimientos. No hay empresa que pueda llegar al país a hacer inversión en exploración y pensar que en algún momento esa inversión va a ser recuperada. Entonces, en algunas cosas, diría Henry, es difícil pensar en una trayectoria de desarrollo ciertamente sustentada en recursos naturales, que es parte, ¿no? No podemos desconocer que es un potencial en el país, pero como están las cosas va a ser difícil que eso pueda prosperar y eso requiere algún tipo de modificación o algún tipo de vuelta a lo que es los candados que ha puesto la Constitución. Ahora, en lo positivo, sobre la misma pregunta, si es posible salir, si hubiera una autoridad capaz de sentarse y echar llave a la emisión monetaria, ya no tomar ventaja, digamos, de la capacidad que tiene el gobierno de incidir en las políticas del Banco Central, seguramente podríamos comenzar a ver cierto orden, ciertas condiciones de modificación del tipo de cambio, en fin, transparentar la economía, sincerar la economía, a efectos de que las cosas comienzan a poder fluir, ¿no? Y finalmente, respecto a lo que está pasando en el tema de los poderes concentrados, ¿no? Y en particular el Tribunal Constitucional. Es lamentable, pero de manera más evidente a partir de la prórroga de las autoridades, el tribunal ya es una instancia que incluso legisla, ¿no? Legisla de manera indirecta, como dicen los abogados, más allá de lo que se requiere, extra petita se pronuncian y definen mecanismos y políticas que estarían bajo tuición exclusiva del Poder Legislativo. Entonces, eso está pasando y ciertamente el diseño constitucional le ha abierto la posibilidad para que el Tribunal Constitucional pueda excederse en ese sentido, además del mecanismo de prórroga, ¿no? Así que creo que por ahí van algunas iniciativas de qué es lo que se podría hacer sin modificar la Constitución y qué es lo que no se podría hacer si es que los candados están permanentes en el tiempo. Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente el tema viene
de esta manera, ¿no? La Constitución Política del Estado, la actual Constitución Política del Estado deviene y es para mí el reflejo, la instrumentalización de una propuesta de campaña electoral en su momento, donde estaba claramente la intención, que eso viene inclusive desde el gobierno de Mesa, de nacionalización de los recursos naturales, de la participación del Estado en toda la cadena productiva de todos los recursos naturales, en la estatización de los servicios públicos, como una reacción a las reformas estructurales tan importantes y decisivas que en su momento llevó a cabo Bolivia. Ahora, si nos ponemos a ver la Constitución como norma jurídica que regula el marco de la normativa legal de establece los derechos fundamentales, tiene que ser un instrumento a largo plazo que establezcan derechos y garantías universales para que se pueda prevalecer y sobre la base de esas normas, principios, derechos y obligaciones se puedan generar leyes específicas. Si nos vemos, si tomamos en cuenta que en el año 1967, con la Asamblea Constituyente del 66, se promulga la entonces Constitución Política del Estado, que permanece de manera inalterable hasta el año 1993, donde con la ley 1473 se establece la ley de necesidad de Constitución Política del Estado. Y aquí viene un tema muy importante. No ha sido un capricho, no ha sido una imposición política, no ha sido esa constitución modificada de manera parcial por el capricho de una persona, de un partido político, sino ha sido producto de un gran pacto nacional, un acuerdo político nacional estratégico para reformar parcialmente la constitución conforme al procedimiento establecido. Entonces, ahí uno ve realmente que la constitución actual deviene de una desvalorización del propio derecho constitucional. Y esto empieza clarísimamente en el gobierno de Mesa. El gobierno de Mesa, violando absolutamente la reforma que establecía la Constitución, establece una reforma constitucional totalmente inapropiada, ilegal, inconstitucional, que da cabida a ciertas modificaciones desde mi punto de vista que arrastran defectos legales muy fuertes y que conlleva a lo que ha sido ya una elección en su momento bajo la base de una constitución que no tenía esa facultad. Eso es un tema que hay que tomar claramente para poder establecer. Y resaltar que después de 42 años se modifica una constitución de una manera, digamos, legal a partir de 1993, pero nuevamente yo tengo mis serias dudas de las reformas que se abren en el año, a partir del 2004 en el gobierno de Mesa. Eso es un tema que para mí genera una nulidad absoluta en este tema. Por otro lado, para el tema de la crisis, yo no puedo concebir llegar a un acuerdo o a tomar decisiones estructurales con una constitución como la que tenemos, donde es una constitución que establece y es claramente delimitada el rol del Estado, donde limita absolutamente la participación en la iniciativa privada, donde existe una serie de distorsiones en cuanto a los recursos naturales, la asignación de recursos, el reconocimiento de derechos, las facultades constitucionales de la Asamblea, como muy bien señalaba José Gabriel, en cuanto al tema de la política cambiaria y monetaria, las limitaciones y las distorsiones. Entonces, para mí, el ir hacia una reestructuración, digamos, de manera general del país y poder enfrentar una crisis como la que tenemos ahora, conlleva definitivamente una modificación transversal de la Constitución, tomando en cuenta la experiencia histórica del año 66-67 con esa asamblea que nos ha permitido una Constitución de 42 años y de reformas responsables que se han llevado a cabo del año 1993. Con lo cual, sin esas modificaciones, para mí es imposible, digamos, poder llevar a cabo modificaciones o hacer frente a una crisis sin tomar en cuenta las bases constitucionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en mente. O sea, para grandes cambios y enfrentar esta crisis, digamos que no solamente es Bolivia, pero a nivel Bolivia no solamente es un tema económico, es un tema de seguridad jurídica, es un tema de la institucionalidad, de los reconocimientos de los derechos,
etcétera, etcétera. Entonces, la limitación también que tiene el sector privado en poder llevar a cabo, digamos, sus inversiones, etcétera, etcétera, definitivamente tendría que existir un cambio estructural, pero a raíz de un pacto responsable, como ha sucedido en el año 66, en el año 93 y definitivamente en el año 91, ese gran acuerdo nacional que conlleva y ha generado en la modificación de la Constitución del año 93. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y cerramos con José Gabriel. Gracias, Henry. A ver, si le he entendido bien a Walter, el planteamiento que él hace es que la Constitución es una herramienta para concentrar poder, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que en realidad la concentración de poder va hacia el poder ejecutivo, hacia el presidente, ¿no? Más allá de que hoy día el Tribunal Constitucional pueda estar ejerciendo labores legislativas o incluso electorales, porque hoy día ya se mete también a otros poderes, lo está haciendo con el beneplácito y con la refrenda del Poder Ejecutivo, ¿no? El decretazo para prorrogarlos. Entonces, en el fondo, la Constitución sí tiene esa tónica, la de concentración de poder, y está muy claro en dónde quiere concentrar poder. Es una Constitución terriblemente presidencialista, ¿no? Lo cual obviamente genera desorden en la economía. Por lo menos desde la perspectiva que yo veo y lo que yo puedo analizar. Entonces, el ejercicio que se tendría que hacer cuando haya que reformar la Constitución, y aquí voy a lo que planteaba Jorge, totalmente de acuerdo, es necesario replantear la reforma a la Constitución, es básicamente generar una Constitución que permita mantener el orden en distintos momentos de la economía. Sabemos que la cosa es cíclica, que hay épocas de auge, hay épocas de estancamiento, hay épocas de caída. La Constitución debería poder asegurar primero el normal funcionamiento de los distintos poderes del Estado y que esos poderes del Estado tengan claramente definidos sus roles sin esta concentración tan negativa de poder que tenemos hoy día. Ahora, eso lo junto con lo que plantea Henry. ¿Podemos salir de la crisis sin reformar la Constitución? La respuesta es no creo que podamos hacerlo porque en un momento de crisis económica difícilmente vas a tener todo el poder político como para llevar adelante reformas estructurales. Porque además la salida de una crisis tiene distintos momentos, no se puede hacer todo al mismo tiempo. El primer momento, que es el de estabilización, donde, por ejemplo, tomando lo que decía Rubén, se sinceran los precios, se sale de estos tipos de cambio fijo, se sale de los subsidios, ¿no? Se equilibran las cuentas fiscales y demás, es un momento que vamos a tener que hacer con la actual Constitución. Pero dependiendo cómo quede la correlación de fuerzas y si la crisis es tan profunda que realmente permite llevar adelante esta estabilización y te permite también al mismo tiempo generar las condiciones para un nuevo proceso constituyente, las reformas estructurales que vienen después de la estabilización requieren un previo cambio a la Constitución, por todo lo que ya han dicho, ¿no? No va a venir inversión extranjera directa con la actual Constitución, no voy a invertir ni siquiera, o no hay muchos incentivos para que el sector privado nacional crezca porque el propio Estado es una camisa de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que es necesario plantear una reforma a la Constitución, pero esta Constitución que hoy día está vigente va a ser con la que vamos a tener que trabajar en el momento de estabilización de la actual crisis. Ahora, si esta crisis es lo suficientemente profunda como para que te permita construir un escenario reformista, pues ahí vamos a poder avanzar en las reformas estructurales, siempre y cuando pues avancemos primero en la reforma de la Constitución. Gracias, José Gabriel. Creo que estamos al cierre de esta sesión y permítanme eh, decirles que advierto que en las exposiciones que hemos escuchado esta noche hay bastante acuerdo respecto de que el camino de salida a la crisis, la necesidad de una nueva política económica o de una nueva estrategia de desarrollo económico pasa forzosamente por cambios importantes en la Constitución. La pregunta que queda sobre el tapete es acerca de la viabilidad política de encarar esos cambios, esa reforma constitucional que se la considera, que se la percibe como un componente necesario de un esfuerzo nacional
de salida de la crisis, de reactivación y de transformación de la economía. Bueno, quizás este podría ser el tema de un próximo debate, porque esto nos traslada ya directamente a evaluar las condiciones, las posibilidades políticas de encarar una reforma constitucional en el país. Quisiera en este cierre rescatar la convocatoria que ha significado esta reunión a introducir el debate en el espacio público sobre la reforma de la Constitución. Creo que también deberíamos rescatar el desafío que nos ha planteado Roberto de pensar si este es un momento, si este podría ser un nuevo momento constitucional en el país, y si así fuera, cómo debería encararse una nueva reforma constitucional. Creo que son temas enormemente desafiantes y, por cierto, complejos. Creo que tenemos tarea para la casa y con ello quiero agradecer a todos por su participación y despedir esta sesión. Buenas noches.